Hoy, mientras estudiaba la última parte de Mateo 5, o sea, mientras tenía mi tiempo de estudio bíblico, me di cuenta de algo. Había terminado el estudio bíblico, decidí buscar información sobre el tema de la milla extra porque quería tener como el tema un poquito más completo, quería entenderlo de mejor manera. Así que me voy a la página Coalición por el Evangelio y busco la milla extra. Y mientras voy buscando no veo ningún artículo que tenga que ver con el tema de la milla extra, solo uno, pero se dirigía más al tema empresarial. Así que fui buscando, pero el que encontré, o sea, no encontré ninguno, así que sí hubo uno que me llamó la atención, pero no tenía nada que ver con el tema. El que encontré fue un artículo escrito en el 2018 por Ana Ávila que decía: el estudio bíblico no es para perezosos. Me llamó tanto la atención y es de eso que les quiero hablar en este momento, porque aparte de que me llamó la atención, confrontó mucho mi corazón y me llevó a entender realmente qué es el estudio bíblico. Yo ya llevo un tiempo estudiando la Biblia, con mis altos y bajas, pero ya llevo un tiempito estudiando la Biblia. Y tal vez esto que les vaya a decir vaya a sonar como vaya, o sea, entonces tú no estabas haciendo eso, pero realmente a veces uno comete errores, a veces uno en el proceso es que va aprendiendo cómo mejorar poco a poco, incluso en el estudio bíblico. En este artículo de el estudio bíblico no es para perezosos, Ana Ávila estaba mencionando qué es el estudio bíblico, cómo se hace realmente un estudio bíblico y cuál es el propósito de estudiar la Biblia. Y a mí me encantó muchas cosas de las que dijo y me confrontó bastante, porque me llevó a ver el estudio bíblico desde otra perspectiva. Y tal vez lo había entendido así desde un principio, pero lo había perdido ese sentido. Una de las cosas que ella menciona que me encantó muchísimo, bueno, les voy a mencionar dos cosas, pero una de ellas comienza con una pregunta que no deberíamos hacer. A veces nosotros estamos acostumbrados a ir a estudiar la Biblia y decir: ¿qué dice este pasaje para mí? Esa es una pregunta que no deberíamos hacer. Deberíamos hacer una pregunta clara y objetiva: ¿qué dice este pasaje? Porque a veces queremos presentar la Biblia como un libro que habla acerca de nosotros, cuando la verdad, la Biblia apunta solamente a Cristo y habla de Cristo de tapa a tapa. Solo que nosotros vamos a buscar en la Biblia: ¿qué dice este versículo sobre mí? Pero no deberíamos hacer eso. Deberíamos ir en busca de conocer más el carácter de Cristo, de conocer más acerca de Dios y no sobre mí. Sí, la palabra está compuesta por versos también que son promesas de Dios para su pueblo. Pero tú no eres el protagonista, nosotros no somos el protagonista de la Biblia. Cada vez que vayamos a estudiar la Biblia vamos a preguntar: ¿qué dice este pasaje? Una pregunta que va a tener una respuesta objetiva. O sea, la Biblia es objetiva. La Biblia habla de una persona y esa persona es Jesucristo en esencia. Así que cuando vamos a estudiar la Biblia deberíamos ir con la intención de saber cuál es el carácter de Cristo, cómo veo a Cristo en esta historia, cómo veo a Cristo en este personaje, en este verso, en este relato. Porque el propósito de estudiar la Biblia no es tener puro conocimiento, es tener una contemplación de quién es Dios, un Dios grandioso delante de gente tan pequeña como nosotros. Deberíamos ir a la Biblia con la intención de conocer más el carácter de Cristo. ¿Y saben por qué muchas veces no hacemos eso? Porque no nos gusta ser confrontados. Porque cuando vamos a la Biblia en busca de más revelación de Cristo y de más conocimiento sobre el carácter de Cristo, nos vamos a dar cuenta qué tan pequeños somos nosotros, qué tan imperfectos somos nosotros y qué tanto necesitamos parecernos más a Jesús. Entonces, cuando esto pasa, son una de las razones por las que muchas veces no queremos hacer esa pregunta. Y eso es algo muy erróneo, porque deberíamos ir a la Biblia para conocer más de Cristo, porque estamos llamados a ser más como Él. Y esa es otra de las cosas que ella habló. Y a mí también me llevó a meditar mucho en eso, y es que nosotros estamos llamados a ser más como Cristo, pero ¿saben por qué? Porque Cristo fue perfecto. O sea, Él cumplió con la voluntad del Padre sin pasar por alto ni una coma ni un punto. Y así deberíamos ser nosotros. Pero ¿cómo hacemos eso? A través de la Biblia. Entonces, si nos vamos a la Biblia,
a buscar más conocimiento de Jesús, de cómo era Jesús, quién era Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo piensa, qué hace, pues entonces no vamos a cumplir con la voluntad de Dios como realmente deberíamos. Porque si queremos cumplir con la voluntad de Dios, deberíamos ser más como Cristo, quien la cumplió perfectamente, al pie de la letra. Esa es una cosa que debemos tener muy pendiente y que les quería agregar ahí. ¿Qué otra cosa tenemos que saber sobre el estudio bíblico? Es que al final, si no vamos en adoración a Dios, hay algo que estuvo mal. Cuando vamos en la Biblia, el propósito, o sea, al final debe llevarnos a nosotros a una contemplación de Dios y de la persona de Jesús. Si al final de nuestro estudio bíblico no terminamos adorando al Señor, ni terminamos viendo a Dios, su carácter, su persona, pues hay algo que no hicimos bien. ¿Me entienden? O sea, cada día que leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, algo más tenemos que saber sobre Cristo. Tenemos que dejar que la Biblia nos muestre a Jesús y dejar de buscar a nosotros ahí dentro, porque no nos vamos a encontrar. Al final eso me confrontó tanto que sí terminé llorando, se los confieso, porque me di cuenta que que necesito transformar mi estudio bíblico, porque el estudio bíblico no es adquirir más información, no es saber más de la Biblia, es saber más de Cristo, del Cristo del que habla la Biblia. Es más, el estudio bíblico consiste más en adoración. Yo estudio la Biblia porque quiero conocer más a Cristo, buscar más a Cristo, adorar a ese Cristo del que me habla la Biblia. Entonces tomemos ese estudio bíblico no como deprisa, porque nadie te está esperando, sino como un momento para contemplar a Jesús, para adorar a Jesús. Si bien es un proceso un poquito tedioso y requiere esfuerzo también, por eso es que dice que no es para perezosos, es un estudio de sentarme, tomar mi tiempo, tomar apuntes, hacer preguntas. Porque tampoco es que estamos haciendo una tarea del colegio, pero es una manera de decir, Biblia, ¿qué me quieres decir acerca de Cristo hoy? Pero no nos quedemos en un pequeño apunte o en una pequeña pregunta, sino que adoremos a Cristo, al Cristo del que nos habla la Biblia. Es muy importante eso. Y de verdad que les voy a dejar el link de este artículo en la biografía de mi Instagram, porque realmente me encantó. Yo no iba en busca de un mensaje como ese, de un artículo como ese, pero al final de verdad que salí muy bendecida con ese artículo y también con lo que leí en la Biblia el día de hoy, que fue muy bueno. Y nada, amigos, eso fue todo, era todo lo que le quería decir. Fue súper random, pero de verdad que quería compartírselo. Para mí era muy necesario compartir esto.